de la esquizofrenia. ¿Ok? Ahora veamos el trastorno psicótico breve, es otro diagnóstico. Criterio A: presencia de uno o más de los síntomas siguientes. Alguno de ellos ha de ser 1, 2 o 3. Veamos: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, por ejemplo, disgregación e incoherencia frecuente, comportamiento muy desorganizado o catatonía. No incluir un síntoma si es que es una respuesta aprobada culturalmente. O sea, si la respuesta es característica de la cultura, no tiene validez. Criterio B: la duración del episodio de trastorno es al menos de un día, pero menos de un mes, con retorno final total, insisto, al grado de funcionamiento previo a la enfermedad. O sea, el sujeto hace un trastorno psicótico breve y luego regresa a la normalidad. ¿El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo mayor? ¿No se explica mejor por un trastorno depresivo mayor o bipolar o con características psicóticas u otro psicótico como esquizofrenia o catatonía? Y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento u otra afección. Casi todos los criterios diagnósticos, como ustedes ven, son aquellos que van buscando la exclusión o la inclusión. ¿Ok? Entonces acá estamos insistiendo en que dice: no se explica mejor por un trastorno depresivo mayor o bipolar. ¿Ok? Y dice: u otro trastorno psicótico como esquizofrenia o catatonía, y no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia. ¿Ok? Hay que especificar en el diagnóstico psicótico breve si existen factores de estrés notable, psicosis reactiva breve se llamaría así, si los síntomas se producen en respuesta a sucesos que por separado o juntos causarían mucho estrés prácticamente a todo el mundo, o sea, a cualquier persona, en circunstancias similares en el medio cultural del individuo. Por otro lado, sin factor o factores de estrés notables, si los síntomas no se producen en respuesta a sucesos que por separado o juntos causarían mucho estrés prácticamente a toda persona en circunstancias similares en el medio cultural del individuo. Y con inicio postparto, si comienza durante el embarazo o en las primeras 4 semanas después del parto. Hay que especificar si es con catatonía, o sea, para la definición véase los criterios de catatonía asociada a otro trastorno mental. Nota de codificación: utilizar el código adicional 293.98, expresa los 66.1. Esto es con fines básicamente ya de un diagnóstico pericial o un diagnóstico de un especialista en un debate pericial o en una sustentación de una tesis, ¿no? Pero para los efectos del pregrado, no se preocupen, no vamos a poner números, esas cosas, ¿no? Básicamente describimos la enfermedad. Hay que especificar la gravedad actual. ¿Cómo se hace la gravedad? Se clasifica mediante la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis. ¿Qué cosas son? Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento, o sea, todo lo que dijimos en la segunda lámina. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad, ya lo hemos dicho anteriormente. Máxima gravedad en los últimos 7 días sobre una escala de 5 puntos hasta 0 ausente. Y veamos la escala de clínica de gravedad de la sección 3 del DSM-5. El diagnóstico de trastorno psicótico se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. ¿Ok? O sea, podemos hacer el diagnóstico sin utilizar el especificador de gravedad. Veamos características diagnósticas. La esencial del psicótico breve es una alteración que implica el inicio brusco, insisto, brusco, de al menos uno de los siguientes síntomas psicóticos positivos. 1. Delirio, alucinaciones, discurso desorganizado, entre paréntesis ya hemos dicho, disgregación o incoherencia frecuente, comportamiento psicomotor anómalo o catatonía. Sería criterio A. Criterio B: el inicio brusco se define como un cambio de un estado no psicótico a otro claramente psicótico de un periodo de 2 semanas, habitualmente sin pródromo. Ojo, habitualmente sin pródromo, pero excepcionalmente podría producirse el pródromo. Un episodio de trastorno dura al menos un día, pero menos de un mes y el individuo al final retorna por completo a nivel de funcionamiento premorbio. O sea, en el psicótico breve se recupera el sujeto ad integrum. El trastorno no se explica mejor por un trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas o por un trastorno esquizoafectivo, ni por una esquizofrenia, y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia.
o a otra afección médica. Entonces el criterio C es por exclusión. Además de los 5 dominios sintomáticos identificados en los criterios diagnósticos, es fundamental la evaluación de los dominios de los síntomas cognitivos, depresivos y maníacos para realizar distinciones de importancia crítica. Distinciones de importancia crítica entre los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Características que se asocian para el diagnóstico de psicótico breve. Los sujetos con trastorno psicótico breve normalmente experimentan agitación emocional o una gran confusión. Pueden presentar cambios rápidos de un afecto intenso a otro. Aunque el trastorno sea breve, el grado de difusión puede ser grave y puede requerirse supervisión para asegurarse que las necesidades nutricionales e higiénicas se satisfagan y que el individuo esté protegido de las consecuencias de la falta de juicio, de la difusión cognitiva y de las acciones basadas en los delirios. Quiere decir que este sujeto necesita ser hospitalizado, ¿okay? Porque solo no puede tener responsabilidad. Parece haber un aumento del riesgo de comportamiento suicida, en especial durante el episodio agudo. Entonces, si mañana ustedes están en el SERUM y se presenta un cuadro que dura menos de un mes y más de un día, y con una de las alteraciones de los 5 esferas que hemos señalado, es preferible de que ustedes lo hospitalicen para mayor seguridad. No lo traten ambulatoriamente, porque hay que observarlo. Sobre todo que la consecuencia puede ser que usted lo trató en consulta externa y no lo hospitalizó, no lo derivó al especialista si el caso requería, y usted es responsable de que ese paciente sea suicidado. ¿No? Insisto. O sea, desde ahora les digo, hay que hacer un buen diagnóstico y sobre todo cubrir la posibilidad de una complicación al hacer un tratamiento a veces muy limitado, cosa que sucede. Prevalencia. Estados Unidos, el trastorno psicótico breve es 9% de los casos del primer episodio de psicosis. Los trastornos psicóticos cumplen el criterio A y C, pero no el criterio B del trastorno psicótico breve, es decir, una duración de los síntomas activos de 1 a 6 meses, en lugar de menos de un mes, son más frecuentes en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. El trastorno psicótico breve es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Ojo. El trastorno psicótico breve es 2 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Desarrollo y curso. El trastorno psicótico puede aparecer en la adolescencia o en la vida temprana. El inicio puede tener lugar a lo largo de toda la vida, siendo la edad media de inicio la mitad de la treintena, o sea, más o menos 35 años. Por definición, el diagnóstico de trastorno psicótico breve requiere la remisión completa de todos los síntomas y un retorno completo al nivel de funcionamiento premórbido antes de transcurrido un mes del inicio del trastorno. En algunos sujetos la duración de los síntomas psicóticos puede ser bastante breve, o sea, se refiere a unos pocos días. Creo que queda claro la marca del tiempo y las características de los síntomas, ¿verdad? Está escrito claramente. Sigamos. Factores de riesgo, pronóstico, aspectos relacionados con la cultura, consecuencias funcionales del trastorno delirante. Como ustedes deben saber, para hacer el DSM-5 se han reunido muchos expertos. No sé si alguien ha leído el prólogo del DSM-5. Entonces, se han reunido expertos a través de varios años, 3, 4 años, para llegar a hacer este tipo de clasificaciones. De ahí que es importante que veamos cómo lo han sistematizado, ¿no? Parece que fuera demasiado, pero creo que está bien. Factores de riesgo y pronóstico, aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, consecuencias funcionales del trastorno delirante. Factores de riesgo y pronóstico. Temperamento. Los trastornos y rasgos de personalidad. Ejemplo, trastorno de personalidad esquizotípica, trastorno de personalidad límite o limítrofe, también así llamado. O rasgos en el dominio del psicoticismo, como la desregulación perceptiva, o en el dominio de la afectividad negativa, como la suspicacia, pueden predisponer al sujeto a desarrollar este trastorno. Yo sé que tienen una clase sobre trastorno de personalidad, me imagino, ya trataron trastorno de personalidad específicamente, pero después, ya, correcto. Pero quiero decirles desde ahora, porque yo he tenido la suerte, como soy un psiquiatra de 2 siglos, estuve en el siglo pasado y en este siglo, puedo darme el lujo de afirmarle de que los borderline han aumentado. O sea, ¿qué es un borderline? ¿Tienen idea más o menos? Promedio, algunos criterios. Son personas que no controlan sus impulsos, no controlan sus emociones y pueden crear situaciones de mucho riesgo para ellos mismos y para los demás.
y que en algún momento pueden hacer una micropsicosis. Miren bien, ¿eh? Y eso que estoy señalando está en el libro de Kaplan. Lo sustenté una vez en una pericia con una pareja que se estaba separando. La pareja se estaba separando y tuve que evaluarlo los dos. Cuando el juez me preguntó, yo le dije bien claro que la señora era limítrofe, mientras que el señor no era limítrofe, era neurótico, tenía rasgos de neurótico. Entonces él me dijo, ¿con quién creen que estarían mejor los hijos? Bueno, le dije, si se trata de riesgos, obviamente, ¿el riesgo dónde sería mayor? ¿En la neurótica o en el limítrofe? El limítrofe, ¿no es cierto? Entonces, inclusive le señalé el riesgo que había de agresividad y eso sucedió más o menos, habrá sido el año 2005, 2004. Y ya estoy viendo ahora de que ese tipo de personalidades han aumentado. ¿Y por qué han aumentado? Porque los reguladores de la formación de la personalidad, así lo llamo, le voy a llamar así, a ver, ustedes estarán de acuerdo conmigo, escuela, hogar, casi han desaparecido. Disculpen, ¿eh? No en todos los casos, pues. No sé si me dejo entender yo, lo que estoy diciendo tiene lógica o no. Porque si nosotros no hemos introyectado el respeto, si no hemos introyectado la educación, en el término máximo de la educación, no hemos introyectado valores, es obvio pues que lo primero que va a hacer de repente la mujer o el hombre es expresarse violentamente en un momento que no corresponde y lo hace de forma desproporcionada. Y eso está sucediendo cuando nos relacionamos con algunos pacientes difíciles y no tenemos la cautela de hacer una buena historia y el paciente termina luego viniendo a reclamarnos a nosotros en una situación muy conflictiva y a veces hasta violenta. Ojo. Entonces, no hay profesional que tenga mejor formación en conducta humana, para mí, que el médico, porque tiene pacientes todos los días. O sea, trata con personas todos los días. Seguramente que el psicólogo también cuando ejerce la profesión. Pero el estudiante de medicina, desde que es estudiante, ya está tratando con personalidades. ¿Está claro? Su profesor tiene una personalidad, la forma en que actúa sus compañeros. En fin, usted puede estar observando constantemente. Y esa observación es muy importante porque nos va dando más o menos una información media de lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, como le decía a mi grupo de prácticas, en algún momento, por ejemplo, voy a hacer una pregunta ahora al resto. ¿El matrimonio es una meta inmediata para la mayoría? Levanten la mano lo que es. ¿El matrimonio es una meta inmediata? El matrimonio, ¿pero una meta inmediata? Casi pocos contestan. Si estuviéramos en una clase de hace 40 años, estoy seguro que la mayoría levantaría la mano. ¿Qué pasó? Cambió la sociedad, cambió la familia, cambiaron los valores y ahora ustedes podrán quizás comprender por qué sucede lo que estamos viendo. ¿O no tiene lógica lo que estamos viendo? Cuando me refiero a lo que estamos viendo, no sé si me dejo entender. A ver, señorita alumna, usted. Yo le invito a que me diga si es que está entendiendo lo que ahorita estoy explicando. O usted quiere comentar, porque la clase no es solamente para mí, para todos. Escucho. ¿Puedes explicarle lo que acaba de decir? A la doctora, por favor, yo sé. A la doctora. ¿Escuchas? Si no escuchas, para prestar el micro. Si gustas, yo sé, ven para acá. Ah, ya, habla, bueno. Claro, la gente ya no busca casarse, busca la convivencia o otras cosas, pero ya no es como antes. Entonces eso lleva ahora a que nosotros podemos dar un mal uso de nuestra libertad, al final. ¿Se entendió? ¿O estamos hablando otro lenguaje, otra realidad? Doctora, está preguntando usted, ¿se entendió lo que dijo él? ¿Y qué
piensa usted? Por ejemplo, miren, cuando yo dictaba clase hace 40 años, nadie podía estar en otra cosa si no atendiendo la clase. Hoy día no. Yo estoy editando la clase, pero conversan, se distraen. Es como si estuvieran en otra realidad. Y eso no es ético. Hay una ética del profesor y una ética del alumno. El alumno tiene, si viene, es decir, todos los que vienen acá vienen por voluntad propia, ¿verdad? Tengo entendido. A nadie lo combinan a venir al salón. Entonces, cuando un alumno viene, yo sé que es difícil, es tarde, una hora difícil, pero venimos a recibir información necesariamente sabiendo que está en el internet, sabiendo que está el libro, está, ¿qué le digo? Puede conseguir usted por, creo vale 40 soles y leerlo. Pero no es solo el libro, no es solo el contenido, sino también es la correlación entre lo que uno va desarrollando y la realidad que uno confronta día a día y cómo uno va preparando a los alumnos para el futuro. Y estas cosas no siempre se pueden escribir en una lámina. Pero sí tiene importancia que mañana o pasado, cuando ustedes ejerzan la profesión y haga un diagnóstico de personal limítrofe, que no es difícil, en 40 minutos, que puede, o 15, 20 minutos que dure una historia, más o menos usted puede aproximarse por la forma de la persona tal como le va contestando determinadas preguntas de la historia clínica frente a quién está usted. Y entonces tiene que tener la cautela debida para no sufrir el impacto que ahora es frecuente de una personalidad limítrofe. Esa es la idea. Porque tengo entendido que algunos médicos han sido agredidos, ¿ya? O sea, no tengo referencia de que en algunos servicios de emergencia algunos médicos son objeto de agresión. Porque ¿qué pasa si el médico, que a veces sucede, la clásica, por ejemplo, bueno, ¿y tú para qué vienes? Son las 2 de la mañana, me quitas el sueño, no tienes nada que hacer, ¿por qué vienes? ¿Cómo le va a decir eso el médico a un paciente? Pero se lo dice. Entonces, ese paciente va a interactuar con el médico ya desde el momento que el médico le esté diciendo, lo está maltratando al paciente. Y si el paciente viene con su carga emocional derivada de su carga orgánica, obviamente, y encima tiene una carga educativa muy limitada en casa y en el colegio, ¿cómo va a responder? ¿Con cariño, con afecto? Va a responder con violencia. Y eso es lo que viene sucediendo en la sociedad. Entonces, cuando yo escucho y alguien dice, no, ¿qué vamos a hacer? La salud mental está en peligro, hay que declararla en emergencia. Lo que hay que declarar en emergencia es la educación. Si declaramos en emergencia la educación, por ejemplo, no tendremos embarazos a los 13 años, o a los 14 años, que es un absurdo. Si declaramos en emergencia la educación o modificamos la educación, no tendremos tantos problemas derivados, por ejemplo, a la muerte de ese colega que ha muerto en el Serum. ¿Quién manejaba? Iba en una ambulancia. ¿Y quién manejaba? Manejaba un chofer de la ambulancia. Yo estoy muy seguro de que aquel que maneja la ambulancia no tiene las competencias que tenía el que usaba brevete hace 40 años. Porque el que usaba brevete hace 40 años usó el brevete luego de dar un examen de manejo riguroso. Hoy día, ¿cómo son los exámenes de manejo? Casi son formales, informales diría yo, ¿no? Entonces, si yo le entrego a una persona la conducción de un vehículo de emergencia y no tiene el tino, la prudencia para manejar en zonas de riesgo, va a haber un accidente, ¿no? Por supuesto. Y así podemos encontrar muchas cosas o muchas experiencias de vida que responden a, vamos a decirle, a que el individuo común y corriente ha estado educado o está siendo educado con muchas limitaciones. Entonces esas limitaciones se van a reflejar en diferentes ámbitos de su existencia. Entonces, de lo que se trata es de tener en cuenta esas realidades, en parte para modificarnos también un poco, pero fundamentalmente para tener cuidado en la relación interpersonal con nuestros pacientes y para poder sacar mejor provecho de nuestra profesión, que es una profesión de un origen muy noble, es una profesión de servicio, y es lamentable cuando yo sé, por ejemplo, que a un médico lo han maltratado. Me parece la cosa más injusta. Esa persona ha pasado muchas malas noches para sacar un título y para ponerse a servicio de una persona en situaciones a veces muy difíciles, ¿no? Me refiero para el médico, que luego sea maltratado, empezó la cosa, y que encima muera, como ese caso de este colega, peor todavía. Es una sociedad pues que se ha vuelto indiferente en una serie de aspectos, y esa sociedad está formada por nosotros mismos, porque ese es otro tema, ¿no?
Nosotros podríamos decirlo, la culpa la tiene este, no, pero todos formamos parte de esa sociedad. ¿O estoy equivocado? Somos parte de la sociedad, ¿no? Entonces, si algo funciona mal en la sociedad, nos va a afectar. Y si nosotros no contribuimos a perfeccionarnos, señora, a tener un permanente crecimiento y desarrollo personal, y no quedarnos con lo que nos dieron en el colegio, sino terminar la carrera ya con más aspectos psicoformativos, con más cualidades, con más valores con lo que ingresamos a la universidad, yo creo que va a ser muy importante y muy interesante el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Y eso apuntamos en la Facultad de Medicina, a tratar de que el alumno cada día sea mejor profesional, porque necesitamos muy buenos profesionales, porque sabemos que hay demasiados profesionales que no reúnen las cualidades, que no tienen la calidad adecuada. De ahí pues que cuando hay oportunidad, como hoy en día lo estamos haciendo, insistimos en estos aspectos, yo le llamaría psicoformativos, ¿no? Entonces, he señalado la personalidad límite o limítrofe, que es muy frecuente ahora en la sociedad. Inclusive de repente usted mañana puede ser un matrimonio con una limítrofe, usted no sabía que era limítrofe, y usted termina muerto, se acuesta y al día siguiente está muerto porque lo envenenaron, ¿no? Dice, pero ¿qué le hice yo para que me envenenara? Bueno, yo no va a tener tiempo para pensar, lo que van a pensar son sus familiares, ¿no? Porque el grado de apasionamiento ahora es mayor, o sea, a veces en algunas personas, ¿no? Mire, llegar a dañar a una persona en su integridad física simplemente por el hecho de ser rechazado, ya nos dice que la formación de ese individuo está bastante afectada. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. Es importante diferenciar los síntomas del trastorno psicótico breve de los patrones de respuesta culturalmente aprobados. Por ejemplo, en algunas ceremonias religiosas un individuo puede decir que escucha voces, pero actualmente estas no persisten si se perciben como anómalas por la mayoría de miembros de la comunidad del sujeto. Además, se debe tener en cuenta el entorno cultural y religioso al considerarse que las creencias son delirantes. Consecuencias funcionales del trastorno delirante. A pesar de las altas tasas de recaída para la mayoría de los individuos, el pronóstico es excelente en cuanto a funcionamiento social y sintomatología. ¿Por qué? Porque cuando el individuo tiene ideas delirantes, mientras que usted no le toque las ideas delirantes, el individuo va a funcionar socialmente de forma adecuada. ¿Ok? Diagnóstico diferencial, otras afecciones médicas. Diferentes trastornos médicos pueden manifestarse con síntomas psicóticos de breve duración. El delirium, hay diagnósticos cuando hay pruebas a partir de historia, la exploración física y las pruebas de laboratorio. Por eso siempre hay que insistir de que la herramienta fundamental del médico no necesariamente es la resonancia o la radiografía en general, o el laboratorio, prueba de laboratorio, sino básicamente la historia clínica. Una buena historia clínica y una buena exploración física y las pruebas de laboratorio complementarias nos van a decir que la causa de repente es un tumor cerebral o es alguna otra causa orgánica. Trastorno relacionado con sustancias, trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos. Esto se diferencia del trastorno psicótico breve porque se considera que existe una sustancia, droga de abuso, medicamento, la expresión de una toxina, que está relacionada etiológicamente con los síntomas psicóticos. Trastornos depresivos y bipolares, en este caso, no pueden realizarse si los síntomas psicóticos se explican mejor por un episodio del estado de ánimo. Si yo veo, por ejemplo, que aparece predominantemente un trastorno afectivo, dura más que la parte delirante o que la manifestación de pensamiento, y que eso tiene una ciclicidad, ya mi diagnóstico no puede ser el de trastorno psicótico breve. Otros trastornos psicóticos, si los síntomas psicóticos persisten durante un mes o más, las características psicóticas, trastorno bipolar con características psicóticas, otro trastorno del espectro de esquizofrenia especificado o no especificado, y otro trastorno psicótico dependiendo de los demás síntomas que se presenten. Entonces lo que va a predominar es lo que va a ser el diagnóstico. El diagnóstico diferencial entre el trastorno psicótico breve y el trastorno esquizofreniforme es difícil cuando los síntomas psicóticos han remitido antes de un mes debido a una buena respuesta a la medicación. ¿Por qué? Porque no sabíamos o no sabemos si es que sin haberlo medicado voy a durar más de un mes. Y si dura más de un mes ya el diagnóstico es otro. ¿Correcto? Claro, pero como lo hemos medicado, no podemos estar muy seguros. ¿Está claro? Simulación y trastornos facticios. Un episodio de trastorno facticio con signos de síntomas predominantemente psicológicos puede tener la apariencia de un trastorno psicótico breve, pero en estos casos hay pruebas de que los síntomas se han producido intencionalmente. Cuando la simulación conlleva síntomas aparentemente psicóticos, habitualmente hay indicios de que esta persona está fingiendo la enfermedad para lograr un objetivo comprensible. Trastorno de personalidad. En algunos sujetos con trastorno de personalidad,
los factores de estrés pueden precipitar breves periodos de síntomas psicóticos. ¿Cuál, doctor? A ver, ¿cuál trastorno de personalidad con la episodio en la boca? Ya lo dije hace un rato. ¿Cuál trastorno de la personalidad puede presentar breves periodos de síntomas psicóticos? ¿Recuerdan? ¿Qué? Trastorno límite de la personalidad. ¿Correcto? Muy bien, entonces, si los síntomas psicóticos persisten durante al menos un día, podría convenir realizar un diagnóstico adicional de trastorno psicótico breve. Ahora vamos a pasar al trastorno esquizofreniforme, aquel que tiene forma de la esquizofrenia, pero no es esquizofrenia. Criterios diagnósticos. Criterio A: 2 o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente durante una parte significativa de tiempo durante un periodo de un mes, o menos si se trató con éxito. Al menos uno de ellos ha de ser 1, 2 o 3. ¿Qué es 1, 2 o 3? Delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. Comportamiento muy desorganizado, catatónico, síntomas negativos. B, un episodio del trastorno dura como un mínimo un mes, pero menos de 6 meses. Cuando el diagnóstico se ha de hacer sin esperar a la recuperación, se calificará como provisional. ¿Ok? O sea, provisionalmente yo le doy el diagnóstico de episodio esquizofreniforme. Se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas porque 1. No se ha producido episodios maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de la fase activa. O 2. Si se ha producido episodios de estado de ánimo durante la fase activa, han estado presentes durante una parte mínima de la duración total de la enfermedad, del periodo activo y residual de la enfermedad. Y por último, el trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, droga, medicamento u otra afección médica. En el diagnóstico de esquizofreniforme hay que especificar si tiene con características de buen pronóstico. Este especificador requiere la presencia de 2 o más de las siguientes características: aparición de síntomas psicóticos notables en las primeras 4 semanas después del primer cambio apreciable de comportamiento o funcionamiento habitual, confusión o perplejidad, buen funcionamiento social y laboral antes de la enfermedad y ausencia de afecto en votado plano. O sea, esto determina buen pronóstico. Sin características de buen pronóstico, este especificador se aplica si no han estado presentes 2 o más de las características anteriormente referidas. Luego de especificar si es con catatonía, para definición véanse los criterios de catatonía asociados a otro trastorno mental, que veremos adelante. Luego utilizar un código adicional, en caso de que haya catatonía asociada a trastorno esquizofreniforme, para indicar la presencia de catatonía concurrente. O sea, aparte del trastorno esquizofreniforme, se hace el diagnóstico de catatonía concurrente. En ese caso, especificar la gravedad actual mediante una evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de la psicosis. Insisto, ya lo hemos dicho en láminas anteriores: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad actual, máxima gravedad en los últimos 7 días. Hemos hablado de la escala de 0 a 5, en caso de que esté ausente 0, máximo 5, y eso está en la sección 3, lo hemos dicho en otras láminas. El diagnóstico de trastorno de esquizofrenia se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Luego nos informan de que hay que ver una información adicional sobre las características asociadas que apoyan el diagnóstico, el desarrollo y el curso. Se refiere a factores relacionados con la edad, los aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, los aspectos diagnósticos relacionados con el género, el diagnóstico diferencial y las afecciones concomitantes, transiciones correspondientes de la esquizofrenia. Sigamos. Los síntomas característicos, en el caso de característica diagnóstica de trastorno esquizofreniforme, son idénticos a los de esquizofrenia del criterio A. El trastorno esquizofreniforme se distingue por su diferente duración. La duración total de la enfermedad, incluida la fase prodrómica, activa y residual, es de al menos un mes, pero menos de 6 meses. Criterio B. El requisito de duración del trastorno esquizofreniforme se encuentra entre el de trastorno psicótico breve, que dura más de un día y remite antes de un mes, y el de esquizofrenia, que dura al menos 6 meses. El diagnóstico de trastorno esquizofreniforme se realiza en 2 situaciones. Una, cuando un episodio de la enfermedad dura entre 1 y 6 meses y el sujeto ya se ha recuperado.
Y 2, cuando el individuo tiene síntomas durante al menos 6 meses requeridos para diagnosticar una esquizofrenia, pero todavía no se ha recuperado. En este caso, el diagnóstico debe anotarse como trastorno esquizofreniforme, entre paréntesis, provisional, puesto que no es seguro que el individuo vaya a recuperarse del trastorno dentro del periodo de 6 meses. Si la alteración persiste allá, o sea, más allá de los 6 meses, el diagnóstico ya no será esquizofreniforme, sino el diagnóstico será diagnóstico de esquizofrenia. ¿Está claro lo que es la duración y los diagnósticos de psicosis breve, esquizofreniforme y esquizofrenia? ¿Está bien? Con que eso esté claro, es suficiente. Características asociadas que apoyan al diagnóstico esquizofreniforme, al igual que la esquizofrenia, no se dispone en la actualidad de pruebas de laboratorio psicométricas para el trastorno esquizofreniforme. Hay múltiples regiones cerebrales en las que hay estudios de neuroimagen, que ya las revisarán ustedes en la lectura, neuropatología y neurofisiología que hayan encontrado anomalías, pero ninguna de ellas es diagnóstica. ¿Ok? Ninguna de ellas es diagnóstica. Prevalencia. La incidencia de trastorno esquizofreniforme en los diferentes contextos socioculturales probablemente sea similar a la observada en esquizofrenia. En Estados Unidos y en otros países desarrollados, la incidencia es baja, posiblemente 5 veces menor que la de esquizofrenia. En los países en vía de desarrollo, la incidencia puede ser mayor, en especial para el especificador con características de buen pronóstico. En algunos de estos contextos, el trastorno esquizofreniforme puede ser tan frecuente como la esquizofrenia. Desarrollo y curso. El desarrollo del trastorno esquizofreniforme es similar al de la esquizofrenia. Alrededor de 1/3 de los individuos con diagnóstico inicial del trastorno esquizofreniforme provisional se recuperan dentro del periodo de 6 meses. Y el trastorno esquizofreniforme es el diagnóstico final. La mayoría de los 2/3 restantes reciben posteriormente un diagnóstico de esquizofrenia o de trastorno esquizoafectivo. Factores de riesgo genéticos y fisiológicos. Los familiares de los sujetos con trastorno esquizofreniforme tienen un riesgo aumentado de padecer esquizofrenia. Va a ser una de las preguntas, pero no esta, una parecida, ¿ya? Por si acaso. No va a ser esa, pero tiene relación con eso. Consecuencias funcionales del trastorno esquizofreniforme. Para la mayoría de los individuos con trastorno esquizofreniforme que posteriormente reciben un diagnóstico de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, las consecuencias funcionales, son similares a las de estos trastornos. La mayoría de los sujetos presentan difusión en varias áreas de funcionamiento cotidiano, como estudios, trabajo, relaciones interpersonales y el autocuidado. Ya no digo matrimonio, pues, porque ya no es frecuente, ¿no? Entonces, pero si se da, también existe la posibilidad, ¿no? Los individuos que se recuperan del trastorno esquizofreniforme tienen mejores resultados funcionales. Diagnóstico diferencial con otros trastornos mentales y afecciones médicas. Hay una amplia variedad de afecciones mentales y médicas que pueden manifestar síntomas psicóticos que debe ser considerado el diagnóstico diferencial de trastorno esquizofreniforme. Y trastorno psicótico breve, que lo vimos hace un rato, que está circunscrito a la duración del trastorno psicótico breve cuya duración es inferior a 1 mes. Pasemos ahora a la esquizofrenia. Antes de eso voy a tomar un poco de agua. Si es que he traído, si no ya será para la próxima clase. Un descansito. ¿Ok? ¿Se va entendiendo la clase? ¿La ve difícil o se va entendiendo? O sea, por lo menos, si usted en la emergencia puede hacer el diagnóstico diferencial en función del tiempo y en función de los síntomas principales que hemos señalado en la primera lámina, ya tiene una ventaja. Si ustedes manejan psicosis, ya son dueños de la psiquiatría. Como conocimiento. Porque el que sabe manejar psicosis, el que sabe diagnosticar psicosis, por exclusión va a sacar otros. Pero insisto, sobre todo cuando reciban una clase de trastorno de personalidad, revisen bien. No dejen nunca de tener en cuenta que la personalidad del paciente se expresa en la interacción médico-paciente con mucha frecuencia. Entonces, es una oportunidad para aprender. Quiero ver el tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? ¿Hasta las 5? Ya estamos fuera de tiempo. Casi, ¿no? ¿Cuál es la hora límite? Ahí. 4:30. 4:30.
¿Qué clase tienen? ¿O viene alguien a la clase? Ustedes son los que tienen que hacer otras cosas. Inglés, sus cosas personales. ¿Ya? Vamos a tratar de avanzar hasta las 5:15. ¿Está bien? Y ahí le dejamos la lámina, así que no llegamos. ¿Ok? ¿Estamos? Yo enfatizo lo fundamental. Aquello que yo considero que es importante para la formación en psiquiatría, por lo menos los elementos fundamentales, ¿no? Ahora, ya en el tiempo ustedes van a tener la oportunidad de aprender. Entonces, empecemos. Criterios diagnósticos. Criterio A. 2 o más de los síntomas siguientes, cada uno de ellos presente en una parte significativa de tiempo, durante un periodo de un mes o menos si se trató con éxito, al menos uno de ellos ha de ser delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado, catatónico, síntomas negativos, ¿verdad? Primera lámina o segunda lámina, si gustan ustedes. Criterio B, durante una parte significativa del tiempo del inicio del trastorno, el nivel de funcionamiento en uno o más ámbitos principales como trabajo, relaciones interpersonales, cuidado personal, está muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio, o cuando comienza en la infancia o en la adolescencia, fracasa la consecución del nivel esperado de funcionamiento interpersonal, académico, laboral. Esto último quiero remarcarlo. O sea, se supone que cuando nosotros estamos en una familia, nuestros familiares se dan cuenta de que nuestro funcionamiento está dentro del estándar o no. Entonces, si está por debajo, es probable que estemos ante el inicio de un cuadro esquizofrénico. Por otro lado, también, si es que estamos en el trabajo, la misma situación. O si comenzamos a deteriorar nuestro cuidado personal, de repente dejamos de bañarnos, dejamos de peinarnos o cuidamos un poco nuestro aseo y cuidado personal, entonces es probable que podemos estar iniciando un cuadro psicótico, ¿ya? O si nos va muy mal, pues en las relaciones de pareja constantemente, ¿no? Ahora que hay tantas facilidades, yo creo que, porque cada día es más fácil, ¿no? Pienso yo, desde mi modesto entender, que cada día es más fácil interactuar con el complemento existencial del varón o de la mujer, según usted lo vea, ¿no? Porque en mi época era más restrictivo. Había que hacer una serie de pasos para llegar al estadio, ¿cómo le podría decir?, trascendente de la relación. Hoy día ya no es necesario, ¿verdad? No en todos los casos, ¿no? Pero en un sector importante parece que eso ya no, como se dice, no está dentro de la cultura, ¿no? Ha cambiado la cultura. Los signos continuos del trastorno persisten durante un mínimo de 6 meses. Este periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas, o menos si se trató con éxito, que cumplen el criterio A, es decir, síntomas de fase activa y puede incluir periodos de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos periodos prodrómicos o residuales, los signos del trastorno se pueden manifestar únicamente por síntomas negativos o por dos o más síntomas enumerados en el criterio A presentes en forma atenuada, o sea, uno que otro delirio, una que otra alucinación. Pero de repente es una persona que tiene poca actividad, poca voluntad, se retrae, ya no quiere ir a trabajar o ya se retiró de la universidad porque ha descubierto que no jala, que lo han jalado muchas veces, entonces ya creo que ya es suficiente con lo que haga toda mi familia. Ya, yo sé que no sirvo para eso, pero muchas veces, como insisto, es cuestión de hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento y todo es recuperable, casi todo. Entonces está claro, los criterios diagnósticos. Criterio D, se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo bipolar con características psicóticas porque no se han producido episodios maníacos o depresivos mayores de forma concurrente con los síntomas de fase activa. O 2, si se han producido episodios del estado de ánimo durante los síntomas de fase activa, han estado presentes solo durante una mínima parte de la duración total de los periodos activos y residual de la enfermedad. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, droga o afección médica, y si existen antecedentes de un trastorno de espectro autista o de un trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios, alucinaciones notables, además de los otros síntomas requeridos para la esquizofrenia, también están presentes durante un mínimo de un mes, o menos si se trató con éxito.
Criterios diagnósticos especificando si los siguientes especificadores del curso de la enfermedad solo se utilizará después de un año de duración del trastorno y si no están en contradicción con los criterios de evolución diagnóstica. Primer episodio, actualmente en episodio agudo. Primer episodio, actualmente en remisión. Primer episodio, actualmente en remisión total. Luego, episodio, una remisión y un mínimo de una recidiva. Después, episodios múltiples, actualmente en remisión parcial. Episodios múltiples, actualmente en remisión total. Continua si los síntomas que cumplen los criterios diagnósticos del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad y los periodos sintomáticos por debajo del umbral son muy breves en comparación con el curso global. Entonces, ¿qué significa esto? De que puede haber momentos en los cuales remita la enfermedad absolutamente y luego se reactiva. O puede haber momentos en los cuales existe una remisión mínima, ¿no? ¿Ok? Se habla de remisión parcial. ¿Está claro? Y esto puede suceder a veces con los dos síntomas principales o puede suceder con los aspectos que tienen que ver con el aspecto cognitivo y con la que repercute en la relación interpersonal. Luego especificar si con catatonía, véanse los criterios de catatonía asociada a otro trastorno mental, es decir, cuando hay catatonía, y luego utilizar el código catatonía asociada a esquizofrenia para indicar la presencia de catatonía concurrente. Luego especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica mediante la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios, y acá nos vamos a remitir otra vez a las escalas, ¿no? De la sección 3 del DSM-5 que ya le hemos señalado en láminas anteriores, ¿ok? El diagnóstico de esquizofrenia se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. O sea, puede que usted no revise el aspecto de la sección 3, pero usted puede hacer el diagnóstico de todas maneras. Los síntomas característicos de la esquizofrenia comprenden todo un abanico de disfunciones cognitivas, conductuales y emocionales, aunque ningún síntoma concreto es patognomónico del trastorno. Insisto, ningún síntoma es patognomónico. El diagnóstico conlleva la identificación de una constelación de síntomas y signos asociados con un deterioro del funcionamiento laboral o social. Los sujetos con este trastorno variarán de manera sustancial en la mayoría de las características, ya que la esquizofrenia es un síndrome clínico heterogéneo, o sea, muy diverso. Al menos uno de los síntomas del criterio A deben estar presentes durante una proporción de tiempo significativa durante un periodo de un mes o más. Al menos uno de esos síntomas debe ser la presencia clara de delirios, alucinaciones o discurso desorganizado. También se puede presentar comportamientos muy desorganizados o catatónicos, criterio A4, y síntomas negativos, criterio A5. En situaciones en las que los síntomas de la fase activa remiten antes de un mes, en respuesta al tratamiento, el criterio A se sigue cumpliendo si el clínico estima que habría persistido en ausencia de tratamiento. La esquizofrenia implica un déficit, o sea, menos deficiencia, en uno o más áreas principales de funcionamiento. Criterio B. Si el trastorno se inicia en la infancia o en la adolescencia, no se alcanza el nivel de funcionamiento esperado. Puede resultar útil comparar al individuo con los hermanos no afectos. Ojo, la disfunción persiste durante un periodo sustancial a lo largo del curso del trastorno y no parece ser el resultado directo de ningún síntoma concreto. La bulia, es decir, la disminución de la motivación, con la ausencia de voluntad, podríamos decir, para realizar actividades dirigidas a lograr una meta. El criterio A5 está relacionado con la disfunción social descrita en el criterio B. También hay muchos datos que relacionan la disfunción cognitiva y los déficits de funcionamiento de los individuos con esquizofrenia. Algunos signos de trastorno deben persistir durante un periodo de tiempo continuo de al menos 6 meses. Criterio C. Los síntomas prodrómicos a menudo preceden a la fase activa y puede haber síntomas residuales posteriores que consisten en formas leves o por debajo del umbral de alucinaciones o delirios. Los sujetos pueden expresar una variedad de creencias poco habituales o extrañas que no son de proporciones delirantes. Desde ahora quiero recordarles algo. Cuando ustedes hagan uso de su serum o su ejercicio profesional inicial, van a encontrarse con unos cuadros psiquiátricos donde los síntomas son mínimos. Y usted puede decir, parece que tiene una delusión o un delirio. Parece que tiene un déficit cognitivo. Y usted puede evaluarlo fácilmente durante la entrevista haciendo preguntas simples. Usted puede, luego de haber hecho la historia clínica indirecta con la familia, porque ese paciente no colabora, llegar a un diagnóstico que está acá en un cuadro que a usted le parece una esquizofrenia. Pero luego viene el problema de qué le pongo, dice, ¿no?
es paranoide, es catatónica, etc., usted le va a poner esquizofrenia residual, ¿ok? Residual. O sea, hay síntomas residuales de esquizofrenia. Y lo pone como diagnóstico presuntivo. Me interesa que ustedes, cuando ejerzan la profesión de médicos, recuerden de alguna manera lo que se les enseñó, porque para esa finalidad estudian la carrera, para aplicarlo en el campo profesional. No tiene ningún sentido que se le dicte algo que luego no pueda ser aplicativo. Insisto. Y muchas veces un juez o un fiscal le puede pedir a usted un informe psiquiátrico. Usted puede sentirse limitado y querer buscar al psiquiatra o llamar al doctor Boyano, pues, ¿cómo hace? Me ha pasado en algunos casos, ¿no? Entonces, por esa razón le digo, usted mismo lo puede hacer. Obviamente no le voy a negar un apoyo breve, pero sí es importante que haga una buena historia clínica y donde hay déficit cognitivo y donde hay deterioro de los propios síntomas clásicos como delirio, alucinaciones, o disminuye su frecuencia, o se esbozan nada más, entonces el diagnóstico lógico, descartando los problemas médicos y los problemas de orden tóxico, sería esquizofrenia residual, o en todo caso esquizofrenia en periodo de remisión, si es que los síntomas son más mínimos todavía, ¿no? Solamente de repente le dicen los familiares, no sé, me han dicho que lo traiga así porque acá dice que lo pueden tratar. ¿Y qué puede encontrar usted? Simplemente es una persona que ha perdido hábitos cotidianos, no se baña, poco comunicativo, no se cambia medias, etc. Sin necesidad, es decir, no por razones económicas o de otro tipo, ¿no? Sino porque no acostumbra, su estilo de vida ha sido siempre así, pero normalmente si ha habido pérdida de función, porque usted le preguntará al padre, familia,